La unidad número 1 o lo relacionado a la programación orientada a objetos engloba estos temas. La unidad número 1 lleva por nombre paradigmas orientados a objetos, ¿sale? Lo vamos a identificar más fácilmente o con mucha mayor facilidad con las siglas POO, ¿sale? Lo que significa programación orientada a objetos o paradigma orientado a objetos. Vamos a tomar como esos dos conceptos a estas siglas. Los temas que incluye nuestra unidad número 1 es introducción al paradigma orientado a objetos, POO, abstracción, vamos a hablar un poquito de clases y objetos, temas o conceptos que van incluidos dentro de ese mismo paradigma. También vamos a ver el tema de herencia y vamos a ver conceptos de polimorfismo. Ahora, les explico. Si ustedes revisaron el temario, la hoja que proporcioné en el grupo de Google Classroom, ahí nos comenta y nos dice que esta unidad lleva por dimensiones 6 horas, ¿sale? Entonces no es muy grande la unidad. La unidad 1 es muy pequeña, consta de 6 horas. Pero en lo que hacemos el examen diagnóstico, que Luis Miguel lo va a realizar en cuanto ya esté inscrito, me parece que ya está inscrito. Y si no, déjame reviso y checamos, les programamos. ¿Sí? Ok, para programarle su evaluación. 2, lo que es la clase bienvenida. Entonces, es un tanto corta la unidad y yo quiero ver el conjunto de los temas el día de hoy, que vamos a tocarlos no muy a fondo. ¿Por qué razón? Porque la unidad 3 retomamos ciertas características de estos temas. Entonces, vamos a conceptualizarnos un poquito más en la unidad 3. Ahorita vamos a tener un poquito de conceptos simples, sencillos, lo más entendidos posibles de este tema. ¿Sale? Pues bueno, vamos a comenzar con la unidad número 1, paradigmas orientados a objetos. Ok, lo primero que me gustaría definir es lo siguiente. ¿Qué es un paradigma? ¿Sale? Entonces, si ustedes me leen el pequeño resumen que hice de esta palabra, es el siguiente. Dice que es una manera o estilo de programación de sistemas o de software. Ahora, aquí algo muy importante. Vamos a relacionar esta palabra con el concepto de manera, estilo, forma, ¿sale? Entonces, un paradigma en programación es una forma o un estilo de programación. Así lo vamos a conocer para que sea muy entendible y muy un concepto muy claro para ustedes. Un paradigma es una manera o un estilo de programa. Ahora, rápidamente, para que ustedes me entiendan un poquito más, ¿a qué me refiero con manera o estilo? ¿Algunos de ustedes conocen a este cubo? ¿Saben cómo se llama, chicos? Cubo Rubik. Ah, que exactamente, el cubo Rubik, ¿sale? ¿Algunos de ustedes lo han completado? ¿Algunos de ustedes lo han formado como en la imagen de la parte derecha? Sí. ¿Sí? ¿Quién fue el que me dijo que sí? Yo, Itzel. Itzel, tú lo has completado. ¿Cómo lo has realizado? ¿Seguiste algunos pasos? ¿Lo hiciste únicamente viendo? ¿De qué manera tú resolviste este cubo? Pues únicamente viendo, porque bueno, sí me costó. ¿Te costó? Ajá. De hecho, es un tanto complicado, ¿eh? Es un tanto complicado. Algunos lo resuelven de una forma visual. Únicamente ir viendo, moviendo para atrás, para adelante, hacia el lado, izquierda, ta. Y ese es su estilo.
Ese es su estilo de resolver, o esa es la manera en que ustedes, en que Itzel resolvió este cubo Rubik. Esta es la mano de Itzel. Y ella tuvo una forma, una manera y un estilo para llegar a este punto final que se encuentra acá. ¿Sale? Ahora, déjenme platicarles. En YouTube van a encontrar muchos videos con el conjunto de pasos para resolver este cubo Rubik. ¿Sale? Te dicen, empieza así, muévelo hacia acá, ta. Hay videos. Esa es una forma más estructurada y un poquito más metodológica de resolver, pero el fin es el mismo. Llegar a que todos los colores de este cubo Rubik estén cada uno en una cara, ¿sale? Ahora, hay otra forma muy particular de resolver este cubo Rubik. Y esta manera la resolvió uno de mis primos chiquitos. Uno de mis primos pequeños es muy inteligente. Así es que él lo resolvió con este estilo, ¿sale? Un tanto llevando los pasos que en YouTube le mostraba y un tanto visualmente como Itzel. Pero tengo un primo que pues no es muy paciente y tampoco es muy inteligente. Bueno, entre comillas, hasta ahí pensábamos que no era muy inteligente. Pero a él se le ocurrió una manera, a una forma, un estilo, un paradigma de cómo resolver este cubo sin tener la necesidad de estar viendo tanto un video tutorial. Pues bueno, él desarmó el cubo Rubik, como lo ven aquí en la pantalla, en esta imagen, quitó cada pieza del cubo Rubik y después lo volvió a ensamblar y el final obtuvo este cubo Rubik. Así tal cual. Entonces, para conceptualizar un poquito más este tema, un paradigma, en programación lo vamos a entender de la siguiente manera. Una manera, un estilo o una forma de programar. Entonces, lo que yo trato de ejemplificar para que quede muy claro este concepto es que pueden haber distintas formas, estilos, maneras de cómo realizar las cosas. Por ejemplo, de llevar este cubo Rubik a completar el cubo Rubik de una manera correcta, pero para ello pueden haber distintas formas y estilos para llegar a este fin. Entonces, de eso se trata un paradigma. Un paradigma es una manera, es una forma o es un estilo de cómo realizar la programación. Y ahorita lo vamos a enfocar un poquito más a la programación, ¿vale? Hasta ahí. ¿Queda alguna duda acerca de paradigma? ¿De un paradigma? ¿De lo que es un paradigma? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, ok. Espero ser un poco lo más claro posible para que ustedes me comprendan y yo me explique lo mejor posible para que ustedes entiendan lo que trato de comentarles. Bueno, una vez entrando a lo que era un concepto nuevo de lo que era un paradigma, pues quiero conceptualizar un poquito más lo que es la programación orientada a objetos. Lo que yo escribí dentro de la pantalla o lo que obtuve de lo que es el concepto de programación orientada a objetos es lo siguiente. Dice que se define como un paradigma. Y ya vimos que un paradigma no es más que una forma, un estilo de cómo realizar algo o de cómo programar. Entonces aquí vamos a decir que se define como una forma, un estilo de programar. Es una manera de programar específica, ¿sale? Es una forma de hacer las cosas de manera específica. En este concepto de programación orientada a objetos, nosotros vamos a organizar el código en pequeñas unidades. No vamos a crear un código extensísimo, ¿sale? Sino que todo ese código, que es muy largo, lo vamos a
poder fragmentar en pequeñas unidades. Un cacho, otro cacho por acá, otro cacho por allá. Y todos esos pequeños fragmentos vamos a poder utilizarlos. Entonces, decimos que la programación orientada a objetos es una forma muy específica de programar donde nosotros vamos a organizar todo el código en pequeños fragmentos de códigos, en pequeñas unidades de códigos. A esas pequeñas unidades de códigos las vamos a llamar clases. Y este es un concepto propio de la programación orientada a objetos. ¿Sale? Entonces, esos pequeños fragmentos de código que vamos a poder dividir nuestro código completo, le vamos a llamar clases. Y esas clases dentro de sí van a contener un concepto que le da vida a lo que es la programación orientada a objetos. Y ese concepto es nada más y nada menos que el concepto de objetos. ¿Sale? Y estos objetos deben relacionarse entre sí o van a poder relacionarse entre sí para poder cumplir el objetivo del desarrollo de ese pequeño, grande o extensísimo programa de software, ¿sale? Entonces, este es el concepto de programación orientada a objetos. Es una forma de programar muy específica. ¿Qué características tiene? Bueno, que el código que es completamente, llega a ser muy grande, puede fragmentarse en pequeños unidades de código. Esas unidades de código las vamos a conocer como clases, ¿sale? Dentro de esas clases, nosotros vamos a poder crear objetos que van a poder relacionarse para alcanzar objetivos al fin de desarrollar un programa. Entonces, este es el concepto de lo que nos conlleva o de lo que vamos a estar trabajando en esta unidad, o lo largo o corto de lo que es la unidad. La programación orientada a objetos. Entonces, continúo porque hay un algo que quiero platicarles aquí exactamente en esta. Ustedes, en el primer cuatrimestre, alguno de ustedes que ya ha llevado un poquito de programación dentro de la formación técnica de algunos bachilleratos, pues bueno, ya conocen un poquito de programación. Por lo regular, cuando uno empieza a programar desde lo que es un pseudocódigo, desde lo que es un algoritmo, un pseudocódigo, un diagrama de flujo, ya tirar líneas de código, pues nosotros vamos a poder, permítanme tantito, se me fue la luz. Yo les comentaba que la programación, a lo largo de estos principios de programación que han tenido, o aquellos conceptos anteriores que han tenido y aplicación de la programación, pues ha sido desde lo que es plantear el problemita, después de ahí crear un algoritmo que solucione ese problema, después de ahí trabajar con diagramas de flujo para resolver ese problema y un pseudocódigo y algunas líneas de código para resolver ese problema. La programación que hemos hecho para resolver ese problema en concreto ha sido de manera secuencial o de manera estructurada. Vamos siguiendo un conjunto de pasos. Primero introducimos un dato, después leemos un dato, después hacemos una operación, después enviamos un resultado y después termina nuestro programa. A ese tipo de programación la podemos conocer como programación estructurada o secuencial, ya que lleva un conjunto de pasos propios, ¿sale? Y que deben de ir seguidos, que se ejecuta una después de la otra para resolver un problema. Pues bueno,
Así hemos resuelto los primeros ejercicios de programación en lo que es el primer cuatrimestre, algunos conocimientos propios o anteriores de programación. Pues bueno, el paradigma en el cual nos vamos a centrar en esta materia va a ser el orientado a objetos. Sí, todo lleva un orden, sí, todo lleva una secuencia, pero a diferencia de la programación estructurada, nosotros vamos a poder, como decía el concepto, nosotros vamos a poder dividir nuestro código en pequeños fragmentos de código, como lo pueden ver un poquito en la imagen aquí. Nosotros vamos a poder dividir el código en pequeños fragmentos de código, que dijimos que se van a llamar clases, ¿vale? También dijimos que esas clases o esos pequeños fragmentos de código van a contener objetos. Esos objetos van a poder relacionarse entre sí. Van a poder relacionarse entre sí. ¿Sale? Ahora, alguna de las características que le dan mayor agilidad, mayor, ¿cómo se dice? Mayor funcionalidad a la programación orientada a objetos es la reutilización de esos pequeños fragmentos de código, esas clases. Pues bueno, si ustedes ven un poquito la imagen de este lado, ustedes van a poder ver que el código puede ser utilizado, esos pequeños fragmentos de código pueden ser utilizados cuando nosotros queramos. Este código utiliza de aquí, este código también lo utiliza este código que está aquí. Entonces, esos pequeños fragmentos de códigos pueden ser utilizados en distintas partes de nuestro código, sin reescribir todos los pequeños fragmentos de código. Simplemente llamar a esa clase, ejecuta todo lo que tenga en esa clase, llamo a la otra, con 2 líneas de código puedo ejecutar decenas de líneas de código sin volver a escribirlas. Solamente las mando llamar, ellos hacen su función porque ya están escritas y se ejecutan. Entonces, en esto consiste o en esto cabe lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Sale? Entonces, es una forma de programar muy dinámica, muy buena, que vamos a estar conociéndonos un poquito más. Pues bueno, en otras palabras, decimos que el paradigma orientado a objetos es una forma especial de programar, donde usamos elementos muy cercanos a la vida real. ¿Sale? Nosotros vamos a usar elementos muy cercanos a lo que es la vida real. Esos elementos los vamos a conocer como objetos. ¿Sale? Esos objetos son todos esos elementos tangibles que nosotros podamos identificar. Son todos esos elementos tangibles. Ahora, ¿qué elementos tangibles nosotros podemos relacionar como objetos? Algunos ejemplos los pongo en pantalla. Lo que es un auto, lo que es una pelota o un balón de básquetbol, una casa. Podemos nombrar un sinnúmero de objetos, una silla, un banco, una televisión, un radio, un DVD, un módem, una antena, una cama, una licuadora y en fin, podemos nombrar una gran cantidad de objetos. Todos esos objetos por lo regular son tangibles. ¿A qué me refiero con tangibles? Que puedo tocarlos, que puedo sentirlos, ¿sale? Bueno, esos objetos son la base fundamental de la programación orientada a objetos.
Por eso su nombre. Estos objetos nos van a permitir a nosotros poder solucionar problemas de una forma más realista posible. Ahora, hay otra palabra que no les leí. Los objetos también pueden ser cosas intangibles, que no puedo tocar con la palma de mi mano, que no puedo sentir, ¿sale? Un número, el número 5, por ejemplo, déjenme lo escribo. El número 5 puede ser también un objeto. Puede ser también un objeto. ¿Por qué? El número 5, a lo mejor, probablemente no es tangible, no lo puedo tocar, pero también va a cumplir con ciertas características que ahorita vamos a ver. Características como que tiene una forma, ¿sale? Tiene un valor que en las matemáticas puede ser representado como 5 unidades, ¿sale? También nosotros podemos hacer operaciones con ese número, sumar, restar, multiplicar, etcétera. Entonces, el 5 también, o un número cualquiera, puede ser un objeto dentro de lo que es programación. ¿Sale? Entonces, estos son algunos de los elementos que integran la programación orientada a objetos. Y vamos a ver un poquito de los conceptos que engloban a esta programación orientada a objetos. A ver, ¿qué pasa con mi diapositiva? Ahí está. Ok, pues bueno, esos objetos, para que puedan ser considerados, como ya vimos la infinidad de objetos que podemos tener. También vimos que un número, inclusive una letra, algo que no podamos tocar, también puede ser un objeto. Pero ¿qué características debe de tener un objeto para ser considerado objeto? Dos características muy importantes. Una, los atributos. O en otras palabras, debe de tener características. Un objeto debe de tener características, ¿sale? ¿Qué características? Pues un color, un tamaño, un material, alguna forma, ¿sale? Alguna textura, algún volumen, dimensiones, altos, bajos, no sé, X características. Características como las tuyas, por ejemplo. Un tono de piel, el cabello, qué tipo de cabello tienes, cuánto dinero tienes en el bolsillo en estos momentos, usas un pants o un pantalón. Esas son características que debe de tener un objeto para ser considerado objeto, ¿sale? Y en programación la vamos a conocer como atributos. Ahora, otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta para determinar si un objeto es un objeto, valga la redundancia, es los métodos. En otras palabras, o en palabras más entendibles, algunas acciones, ¿sale? ¿Qué acciones tiene una casa, por ejemplo, o puedo hacer en una casa? Pues a una casa la puedo pintar de un color u otro color. Una casa la puedo rentar, puedo vivir ahí, puedo agrandar la cocina, reducir la cocina, redecorar la sala, puedo introducir un refrigerador nuevo, puedo ponerle un balconcito extra a la casa, puedo abrir las ventanas de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. A esas acciones en programación la vamos a conocer
como método. Ahora, aquí está un punto muy especial o un punto clave dentro de lo que es esta parte de programación orientada a objetos. Para identificar a un objeto, debe de cumplir con estas características. Atributos que nosotros en la vida normal la vamos a conocer como características, debe de tener ciertas acciones, debe realizar ciertas acciones. Un objeto debe, para que sea un objeto considerable o usable en programación, debe de tener características y debe de tener acciones. Dos componentes claves dentro del definir un objeto en programación. Casi cualquier cosa del mundo real, tangible e intangible, puede ser un objeto. Y digo casi porque hay algunas cosas que no pueden ser considerados como un objeto. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden tomar algo del mundo real y preguntarse qué características tiene y qué acciones puedo realizar yo con este objeto, este elemento del mundo real, y definir si es un objeto o no es un objeto. ¿Sale? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos identificar un objeto. Entonces, en esta pequeña parte que hemos empezado a ver, podemos definir qué es un paradigma. Dijimos que es una forma o un estilo. ¿Qué es el paradigma orientado a objetos? Dijimos que es el estilo de utilizar objetos de la vida real para poder resolver un problema en programación. Uno de los elementos importantes de la programación orientada a objetos son los objetos. Para poder definir qué es un objeto, decimos que debe de tener características del objeto y debe poder realizar ciertas acciones. Entonces, hasta aquí vamos bien con este tema. ¿Vale? Entonces, una vez definido un poquito más la parte de lo que son los objetos dentro de este paradigma y la importancia que llevan estos objetos dentro del paradigma en sí, pues bueno, es importante identificar este objeto, ¿sale? Estos objetos, identificar qué son objetos y qué no son objetos. Pues bueno, ya les dimos o ya hablamos de estos puntos que deben de tener para ser catalogados como objetos dentro de la programación. Bueno, también mencionábamos que una palabra, un número, algo no tangible, puede ser tomada en cuenta o puede considerarse como un objeto. Por ejemplo, la palabra éxito. A pesar de que no es algo tangible, nosotros podemos identificarla, podemos tomarla como un objeto dentro de la programación, cumpliendo con las dos características que hemos platicado o que estamos viendo, que pueden definir si un elemento de la vida real es un objeto o no. Pues bueno, si la palabra éxito cuenta con características, con métodos o con acciones, puede ser considerada en programación como un objeto. Ahora, aquí vemos que la palabra éxito puede ser considerada como un objeto dentro de lo que es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Cuenta con ciertas características. Esta palabra incluye un conjunto de consonantes, también cuenta con un conjunto o un número de vocales, está compuesta por consonantes, por vocales, y además también tiene una extensión o la cantidad de letras que la integran. Son algunas características que podemos identificar de esa palabra.
también existen algunos métodos o algunas acciones que podemos realizar sobre, eh, sobre ese tema o sobre esa palabra. Sobre esa palabra nosotros podemos agregar una oración, ¿sale? El éxito, eliminar antes de la oración, y también podemos insertar antes de la oración o de esta palabra. Nosotros podemos tomar en cuenta a esta palabra como un objeto, porque cumple con las dos características o con los dos elementos que integran a esta palabra, ¿sale? A este objeto, características y acciones. Entonces, ya sea que nosotros podamos obtener un elemento tangible de la vida real como lo es una casa, o un elemento no tangible dentro de lo que es el paradigma, digo, dentro de lo que sea tangible dentro de la vida real, pero ambos, si cumplen con estas características de que son atributos, que contiene atributos y que contiene métodos, acciones o características, pueden ser tomados como objetos dentro de la programación orientada a objetos, ¿vale? Bueno, estos objetos, que son la parte fundamental de la programación orientada a objetos, dijimos que pueden incluirse o deben incluirse a clases, a esos pequeños fragmentos de la programación. Bueno, otro de los conceptos fundamentales y primordiales dentro del paradigma orientado a objetos es las clases, ¿sale? Y las clases no es más que un conjunto de objetos con características similares. Ya vimos que es un objeto, ya vimos qué características deben componer para que un objeto sea considerado eso, un objeto dentro de este paradigma orientado a objetos. Debe de tener características y acciones, ¿sale? Entonces, ahora, estos objetos deben de integrarse o ya siendo uno o más objetos, deben de integrarse a otro concepto que es muy claro, las clases. Y las clases no es más que ese pequeño fragmento de código dentro de la programación orientada a objetos que puede incluir a esos objetos. ¿A qué vamos? Una clase puede ser considerado una casa, ¿sale? Una casa, ustedes saben que no existe un solo tipo de casas. Una casa, cuando decimos o hablamos de la palabra casa, no solamente nos referimos a algo material que está cerrado por 4 paredes y que tiene una ventana y una puerta. Hay diferentes tipos de casas, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de clases, nos vamos a referir a un objeto en general, ¿sale? Y cuando nos referimos a objetos, nos vamos a referir a una cosa en particular. Cuando yo hablo acerca de la palabra casa, me estoy refiriendo a un elemento de la vida real, pero no en algo particular. ¿Por qué? Porque como yo les muestro aquí, hay casas de madera, hay casas de tabique, hay residencias, hay cabañas, hay cualquier tipo de tipos de casas. Hay casas de 1 nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, hay departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. A esos elementos de la vida real puntuales, como por ejemplo una residencia, una casa de madera, una casa de tabique, una casa de un solo piso, de 2, a eso los vamos a considerar los objetos. Y la clase es
la vamos a considerar a lo que representan. Representan una casa en términos generales, ¿sale? ¿Por qué? Porque tienen características y esas características son, son particulares del elemento, de la clase. Podrían ser el color, el tamaño, el material, etc. También cumplen con ciertas acciones o pueden realizar o realizarse sobre ella ciertas acciones. Por ejemplo, pintar, puedo rentar una casa, puedo agrandar la cocina, redecorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dos términos que van de la mano dentro del paradigma orientado a objetos. Uno, los objetos. Dijimos que los objetos son elementos de la vida real que cumplen con dos elementos en particular. Las características, que son rasgos generales del objeto, y las acciones, que son cosas que pueden realizar, son acciones que pueden realizar. Esos son los objetos, ¿sale? Y los objetos son en particular elementos puntuales. Un teléfono celular de la marca tal, una cartera, papel higiénico, etcétera. Esos son objetos que tienen características y que pueden realizar ciertas acciones. Ahora, cuando yo me refiero al objeto celular, tengo que entender que no solamente existe este tipo de objeto, este tipo de celular. Hay unos más chiquitos, hay unos más grandes, hay unos más anchos, hay unos color rosa, azul, negro, etcétera. Lo que significa que este objeto pertenece a una clase, ¿sale? Que no es igual a otro celular, pero ambos cumplen con ser un celular, ¿sale? Entonces, a la clase celular puedo incluir un teléfono chico, un teléfono mediano, un teléfono más pequeño, uno grande, uno más ancho, uno de color rosa, uno de otra compañía, etcétera. Pero es un objeto, pero ese objeto pertenece a una clase y la clase se llama celular, ¿sale? Entonces, al igual que aquí en la imagen, existen casas de madera, casas de tabique, residencias, departamentos, cabañas, condominios, etcétera, pero todos esos pertenecen a la clase casa. Esos objetos deben de incluirse a una clase en particular, porque forman parte de un pequeño mundo que son las casas y los tipos de casas, ¿sale? Entonces, si lo vemos de esta manera, los dos conceptos van muy relacionados de la mano. El objeto es el objeto en particular, pero no es el único objeto que representa a los celulares. Hay diferentes tipos de celulares. La casa de madera representa una casa, sí, pero no es la única forma de representar una casa. Hay diferentes tipos de casas, pero todos forman parte de la familia casas y pertenecen a la clase casa. Entonces, en este ejemplo que yo les trato de mostrar en pantalla, la casa es considerada la clase. Y los tipos de casas son considerados los objetos. ¿Sale? Para que seamos un poquito más claros con estos. Obviamente, si nosotros nos referimos a una casa de madera, debe tener características y acciones en particular. Si yo me refiero a una casa de tabique, hay acciones y características de manera particular. Y a eso vamos dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Hasta aquí pregunto, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Va quedando claro el tema? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ok. Todo claro.
Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a lo que es los pilares de la programación a objetos. Ya vimos ya vimos dos puntos en particular. Los objetos y las clases, que son dos elementos que integran la programación orientada a objetos. Pero, ¿qué podemos hacer con esas clases y qué podemos hacer con esos objetos? Pues bueno, vienen 4 pilares de la programación orientada a objetos, los cuales son la abstracción, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Entonces, la abstracción. La abstracción es un término que hemos estado ya viendo en las diapositivas anteriores. ¿Sale? La abstracción no es más que cuando nos referimos a representar las características principales de un objeto, sin profundizar a detalles muy en particular. Dijimos que la programación orientada a objetos representa un tipo de programación lo más acercado a la vida real. ¿Por qué? Porque obtenemos objetos de la vida real para poder trabajarlos dentro de nuestra programación, dentro de lo que es el desarrollo de sistemas. Pues bueno, cuando nosotros obtenemos un objeto de la vida real y lo queremos representar en el programa que queremos desarrollar, en ese momento nosotros estamos abstrayendo un elemento a nuestra programación y dentro de ello estamos obteniendo ciertas características y ciertas funciones de este objeto. Ahora, no entramos a detalles, como por ejemplo, cómo funcionan los circuitos que están dentro, cómo hace la llamada, si debe de tener señal o no, etc. Esos detalles ya no se toman. Sabiendo que es un celular, nosotros sabemos que sirve para hacer llamadas, para escribir texto, etc. Son características que podemos obtener de este objeto y representarlo dentro de nuestra programación. ¿Sale? Entonces, el concepto de abstracción es obtener un elemento de la vida real, obtener sus características, acciones y poderlo representar en la programación. A eso nosotros lo vamos a llamar como abstracción. Pero que le quise algo, es que me creo. No, aquí está, se lo dije todo. Tenemos un micrófono abierto. Ahí está. Listo. A eso nosotros lo vamos a llamar como abstracción. A representar un elemento de la vida real, obtengo características principales, acciones principales de este objeto y lo represento en mi programación. ¿Cómo qué? Como objetos que tienen atributos y métodos y que forman parte de una clase. A eso le vamos a llamar abstracción. Ahora, viene otra diapositiva con un ejemplo de la vida real. Ahí está. Y es lo que les venía diciendo, que bueno, cuando nosotros obtenemos un elemento de la vida real, una casa, y obtenemos atributos y sus acciones, a eso le vamos a llamar abstracción. ¿Sale? ¿Queda claro el concepto de abstracción, chicos? Representar un elemento de la vida real, obtener sus atributos y métodos y plasmarlo en mi programación. A eso le vamos a llamar abstracción. Ok, otro de los conceptos muy importantes dentro de la programación orientada a objetos es la herencia. La herencia en programación se refiere a pasar atributos y características de clases padres a clases hijos, ¿sale? Un ejemplo muy claro de la herencia es lo que nuestros padres nos heredan a nosotros. Y puse la foto de Will Smith y su hijo, no me acuerdo cómo se llama su hijo, pero también se apellida. Eso me queda claro.
donde Will Smith en la imagen tiene ciertas características y hace ciertas acciones que han sido transmitidas a su hijo, ¿sale? Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el tono de piel son algunas características que le heredó el padre al hijo. La forma de su cabello es otra característica que le heredó el padre al hijo, ¿sale? Alguna de las acciones que le heredó el padre al hijo, que pues no le salió muy bueno, pero se los heredó, es el actuar. Will Smith es un gran actor, de hecho genera o produce películas muy buenas, y su hijo también participó en ciertas películas. Son algunas de las acciones que Will Smith heredó con su hijo, que un padre hereda a un hijo. Entonces, este concepto de la vida real es también abstraído, es también tomado de la vida real y es también implementado en la programación. La herencia no es más que pasar esos atributos, esas características y esas acciones de una clase padre a una clase hijo, o de un padre a un hijo, ¿sale? Entonces, decimos que existen clases padres, una clase principal, aquí lo pongo, y de ahí esta clase padre puede heredar ciertos atributos a sus clases hijos, ¿sale? Entonces, los atributos que puede tener aquí mi clase padre pueden ser heredadas a mis clases descendientes, a mis clases hijos. Ahora, no significa que ahí se queda. Y este clase hijo puede tener otra clase hijo por debajo. En esto consiste la herencia, en que yo voy a poder de una clase principal poder heredar algún conjunto de características y atributos. Por ejemplo, de mi clase principal, a lo mejor construcciones, existen diferentes tipos de construcciones, casas, edificios, condominios, plazas comerciales, etcétera. Esas son otro tipo de clases, pero ambos representan un trabajo humano, ambos representan estructuras grandes, ¿sale? Entonces, esas características pueden ser tomadas por cada uno de los hijos. A eso le vamos a llamar herencia. ¿Cómo se implementa dentro de la programación? Lo vamos a ver un poquito más a detalle. Mientras, este es el concepto de herencia. Creo que tenía un ejemplo acá adelantito. Bueno, más adelante. Permítanme borrar todo esto. De padre e hijo, clase padre hereda a clases en concretos. Ahora, por ejemplo, aquí en la parte derecha tengo la clase padre, que es vehículo. Un vehículo puede ser un taxi, puede ser un automóvil, puede ser un auto compacto, un camión, etcétera. Pues bueno, la clase padre es el vehículo, pero tiene una clase hijo que se llama taxi. Pues bueno, y esa clase taxi tiene varios objetos en particular. Hay taxis pequeños, hay taxis más grandes, hay taxis de sitio, hay taxis que van o que tienen pasaje particular o privado, que no pertenecen a un sitio. Autobuses, hay pequeños, grandes, escolares. Conozco, o bueno, sé que así se llaman, autobuses metropolitanos que solamente circulan en la ciudad y autobuses que van a otras ciudades, ¿sale? Entonces, hay diferentes tipos de eso. Entonces, una clase padre puede ser vehículo y que puede heredar a otras clases pequeñas que obviamente cumplen con características similares, ¿sale? Ya ahí nos vamos a ir entendiendo un poquito más. Otro de los conceptos importantes dentro de lo que es la programación orientada a objetos es el concepto de polimorfismo. Pues bueno, ya vimos que la programación orientada a objeto es tomar algunos casos de objetos del mundo real y implantarnos a la programación,
que puedo abstraer esa información, obtener sus características y acciones, que puedo, que esos objetos o clases pueden heredar de otros objetos o clases. Ahora, el polimorfismo se refiere y va de la mano con la herencia a que permite que un método tenga diferentes comportamientos y esté disponible para uso de diferentes clases. Ok. Además de que la herencia pasa de una clase padre a una clase hijo, características, ¿sale? También heredan, por así decirlo, esas acciones, como lo veíamos con el ejemplo de Will Smith y su hijo, que además de que le heredó el cabello, que le heredó el tono de piel morenita, sí, morenita, también puede heredar métodos o puede hacer uso de ciertas acciones. Acciones que realiza el padre son acciones que puede realizar el hijo, ¿sale? Entonces, a ese tipo de acciones similares que realiza una clase padre, una clase hijo, le vamos a llamar polimorfismo, ¿sale? Que hay ciertos objetos, por ejemplo, aquí, un auto y una bicicleta. Si ustedes se llevan a la imaginación, yo puedo crear una clase padre que se llame, ¿cómo se llama? Medio de transporte o transportación, sí, medio de transporte. Perdón, transporte. Esa va a ser mi clase padre. Pero dentro de mi clase medios de transporte, yo puedo tener clases hijas. Por ejemplo, autos o de motor, transporte de motor. Es un auto, por ejemplo. También puedo tener otra clase que puede heredar de esa misma, transporte sin motor. Ahora, dentro de esa clase, puedo crear más subclases o clases hijas. No solamente está la bici, también están los scooters, también están los patines los patines normales, también están las carretillas, si tú bien lo quieres, etcétera. Y dentro de transportes de motor están los compactos, los de carga, los de viaje, etcétera. Ahora, el polimorfismo se refiere que a ese conjunto de las clases que son considerados como familia porque tienen características similares y métodos similares, yo puedo hacer uso de ciertas características y métodos de mis parientes, por así decirlo. Por ejemplo, un carro puede tener una aceleración o un transporte de motor, puede acelerar. Es un método, una acción propia del carro. Pero una bici también puede acelerar a menor velocidad, pero puede acelerar. Entonces, es un método que tienen en conjunto. ¿Sale? Ambos pueden acelerar. Es una característica en particular. A pesar de que pertenecen a diferentes clases, ambos pueden acelerar para poder caminar. Entonces es un método que puede ser usado, que puede heredarse de medios de transporte y puede ser usado por transporte de motor y por el transporte sin motor. Eso es lo que hace grande a la programación orientada a objetos, que podemos hacer uso de esos métodos de una clase que comparten características y acciones similares en diferentes partes de mi código. Eso es lo que hace grandiosa la parte de la programación orientada a objetos. Otro de los conceptos muy importantes o que son importantes es
el encapsulamiento. El encapsulamiento no es más que el ocultamiento del estado, del proceso, de la forma, de ciertos datos del objeto. ¿Sale? Por ejemplo, una cartera. Una cartera es un objeto. ¿Sale? Tiene características. Bueno, se abre de esta manera, puede contener dinero, monedas, tarjetas, etc. Pero hay ciertas cosas que puedo ocultar, como por ejemplo la cantidad de dinero que trae. Eso puede o no formar parte de las características principales. Y yo puedo ocultar esa información. Al encapsulamiento, dentro de la programación, le vamos a llamar a esa forma o ese ocultamiento de cierta información que podemos no tomar en cuenta, ¿sale? Dentro de nuestra programación. ¿Por qué? No nos interesa cuánto dinero traiga, ¿sale? Ok, otro ejemplo del encapsulamiento es el gato que ustedes ven en pantalla. Ustedes ven al gato y últimamente los gatos se han puesto mucho de moda. Entonces, los quieren, los abrazan, les rascan la cabecita, etc. Pero ustedes, a pesar de que lo usan, conocen ciertas características de un gato, ustedes, a la vista de ustedes, no conocen ciertas características del gato. Por ejemplo, su sistema digestivo, no conocen su sistema inmunológico, no pueden ver cómo ellos ven, no conocen sus estómagos. Hay cosas particulares que ustedes no conocen de un gato, a pesar de que, ay, es que mi gato lo conozco, tiene el pelo rizado, es blanco, pero hay cosas del gato que nosotros no podemos conocer, o que no conocemos, o que no es importante. Lo único que nos interesa es que se ve bonito, que está bañadito, que está mimado, que come, que vive, que tiene una vida sana. Eso es lo que nos interesa. Al encapsulamiento lo vamos a entender como esa parte que no es necesario conocer o que no es necesario dar a conocer dentro de nuestra programación. Este es el concepto de encapsulamiento. Y bueno, voy a dejar una actividad. Este es básicamente el tema de la unidad número 1. Conocer estos conceptos, conocer un poquito del paradigma orientado a objetos, que les comenté que dura 6 horas nuestra primera unidad. Entre examen, entre X cosa, se nos ha ido el tiempo, pero son temas simples que vamos a ir viendo en la siguiente unidad y en la tercera, porque vamos a empezar a programar. Entonces, ustedes van a realizar una actividad. Esa actividad consta o se trata de identificar 5 clases. 5 clases de objetos. Obviamente, cada clase debe de contener 3, esas 5 clases debe obtener al menos 5 objetos. Por ejemplo, la clase casa, 3 tipos de casas, 3 tipos de objetos. De la clase perro, 3 tipos de clases o de objetos de tipo perro. ¿Cómo identificar? Ya vimos por medio de atributos y métodos los que usted considere. ¿A qué me refiero? Volvemos al tema de abstracción, que los atributos y los métodos son los que tú consideres importantes de un objeto. Entonces, yo voy a identificar 5 clases. La clase casa y 3 objetos de esa clase. La clase auto y 3 objetos de la clase auto. La clase televisión, 3 objetos de la clase televisión, etcétera. Así lo vamos a ver como el ejemplo aquí. En la clase monitor contiene 3 objetos,
un monitor Samsung de este tipo, un monitor LG de este tipo y un monitor Sony de este tipo. Entonces, vamos a realizar eso de tarea para la siguiente sesión. No es de tarea, es para la siguiente sesión. Y ahora, chicos, esto no queda aquí. Esta actividad se la voy a publicar en Google Classroom y en esa publicación ustedes van a subir esta tarea. ¿Sale? En la publicación que voy a hacer en la tardecita, voy a subirles el video de la clase, voy a subirles esta actividad y ahí mismo van a recepcionar, voy a recepcionar esta actividad. ¿Sale? Entonces, esta es la tarea o esta es la actividad que van a realizar la clase siguiente. Y la siguiente clase vamos a hacer un pequeño examen de repaso de esta unidad. ¿Sale? En eso, más o menos, vamos a abarcar nuestra unidad.